¿sí? De las integrales dobles con las integrales de línea, con el teorema de Green. Van a ver que a veces los ejercicios en general piden que calculen integrales, o les piden, por ejemplo, calcular el flujo o la circulación de un campo alrededor de una curva. Y entonces ustedes tienen que decidir a ver si usan teorema de Green, o calculan la integral de la curva, a ver qué es lo que les queda más cómodo para hacer. ¿Sí? Entonces, Rodrigo, perdóname, hola. sí. Discúlpame. Tengo una duda, no sé si ya lo subiste o no, con respecto al 11C. Viste que era el módulo de X más módulo de Y, o sea, calcula... Sí, sí. A ese lo subí tenemos modificado. sentido negativo. Sí. Ah, bueno, porque yo Ah, lo hice, pero tenía una duda con las integrales las integralitas que te quedan abajo, o sea, te queda como un rombito, y las integrales de abajo no sé cómo... ¿las integrales de abajo o vos decís las curvas de abajo, cómo parametrizarlas? No, lo vi, sé cómo parametrizar, pero, o sea, eso en sentido antihorario no entiendo dónde metes el menos en todo eso, no sé, o no sé si hay que meter menos o no, no sé, no. Pero bueno, si lo subiste, en todo caso lo miro y después te consulto Sí, el tema es el así. miércoles para no perder tiempo ahora. Yo cuando parametricé, lo hice en este Sí, sentido. Antehorario es así, ¿no? sí, perfecto, El rombo era este, y yo parametricé sí. así, con este Ah, en ejemplo de sentido situación. antihorario, claro, y Claro, lo que decía antehorario que era, era horario, claro. claro, sí, está bien, Pero cuando uno hace una integral de una curva, sí, si vos la haces, si vos parametrizaste en sentido antihorario, por ejemplo, calculaste la integral de la sí. función con ese sentido, Ujú, y querés ujú, averiguar cuánto es el sentido contrario, horario, digamos, lo que haces es cambiar el sí. signo al final y listo. Le pongo un menos, listo, Claro. perfecto, bueno, dale, ¿Sí? listo, listo, gracias. No, nada. Bien, entonces, por ejemplo, vamos al ejercicio del 11 y el 12 ya hicimos bastantes cosas. Vamos, por ejemplo, al ejercicio, a ver, vamos con el ejercicio 13. ¿Sí? Déjame que me acomodo. El ejercicio 13 dice, calcular la integral de ese campo, ¿sí? En este caso, el campo sería, donde está la P, iría justamente la función 2x, 1 menos c a la i, todo sobre 1 más x cuadrado, todo al cuadrado, eso sería P, y Q sería el campo que dice diferencial i, ¿sí? Está escrito así, pero eso es lo que se tiene que entender. Sí, sí. Hay que calcular la circulación de ese campo, siendo C esa elipse. Bien. Entonces, bueno, fíjense que esta integral, ¿sí? Digo, uno tiene que hacer esta cuenta, ¿no? La integral de ese campo sobre la curva C, que es la elipse, ¿no? Ahora, eso, por el teorema de Green, es lo mismo que hacer esta cuenta. La integral sobre D, donde D es la región encerrada por C, ¿sí? Vamos a poner acá C orientada positivamente. Total, acá en el ejercicio no aclara, pero como no aclara, podemos pensar que la C está orientada positivamente. Esto es igual a la integral sobre el área de la resta de las siguientes funciones. De Qx, ¿sí? La derivada de Q con respecto a X, menos la derivada de P con respecto a Y, diferencial X, diferencial Y. Si F es el campo PQ.
Bien. Acuérdense que P es la función que está con el diferencial X y Q es la función que está con el diferencial Y. Bien. Entonces, fíjense que calcular la integral parametrizando la elipse y reemplazando, haciendo f evaluada en la elipse, puede dar cosas muy raras, porque de hecho, por ejemplo, P les va a quedar 1 menos e a la b por seno de tita, o de t, y en el cociente les va a quedar 1 más a por el a coseno de tita al cuadrado. Entonces eso va a dar problemas. Lo que nos conviene ver es si esto que está acá da 0. ¿Sí? Si el campo, este campo que vamos a integrar es conservativo. Si el campo que vamos a integrar es conservativo, o sea, se cumple que existe un potencial, ese potencial va a ser C2, y por lo tanto lo que va a pasar es que Q de X va a ser igual a P de Y. Bien. Entonces veamos eso, veamos si Qx es igual a P de Y. Si resulta que son iguales, entonces va a pasar que esto va a ser 0 y la integral va a valer 0. Entonces no va a hacer falta hacer toda la cuenta. Bien, entonces. Borro un poco lento. Bien, entonces, dijimos P es, se ve más o menos, P es la función 2x 1 por e a la i, 1 menos e a la i, perdón, dividido 1 más x cuadrado al cuadrado. Entonces, a ver, calculemos P de I. P de I me da, tengo que derivar esto con respecto a I, entonces fíjense, este factor queda igual, 2x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Y si derivo esto, me va a quedar, la derivada de la función que está entre paréntesis, me queda menos i directamente. Se me va el 1. ¿Sí? La derivada de menos i con respecto a i me queda, la derivada de menos e a la i con respecto a i me queda menos e a la i. Entonces esto me va a quedar menos 2x e a la i todo sobre 1 más x cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es el resultado de PI. Calculemos ahora Q de X. Q es E a la I sobre 1 más X cuadrado, ¿sí? Más 1. ¿Bien? Bien, entonces derivo con respecto a X. ¿Cuánto da QX? Bueno, el 1 se va. Me queda 0. Acá es una I, ¿eh? Si calculo QX, el 1 se va, me queda 0. Y acá me va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero con respecto a X es 0. Por el segundo me queda 0. Menos el primero sin derivar
por el segundo derivado. Esto derivado con respecto a x me queda 2x. Bien. Y todo esto sobre el de abajo al cuadrado. O sea, acá me va a quedar 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado. Bien. Entonces fíjense lo que pasó. Q de x es igual a P de y. Eso quiere decir que esta integral, la integral sobre d de Q de x menos P de y, es igual a la integral sobre d de la función 0. Y esta integral va a dar 0. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, ¿Se profe. O entendió? sea que en realidad arrancamos, Sí, profe. ¿Cómo? primero arrancamos con eso para ver, para descartar que no sea, ¿qué digo? Primero arrancamos con algo así como para, con esto digo, para descartar o sea, para no hacer toda una cuenta al pedo, perdón, al divino botón. Claro, claro. O sea, a nosotros nos dicen que tenemos que calcular la integral de un Claro, campo sobre una curva cerrada. está bien. Con eso tenemos un teorema. O sea, tenemos un teorema que nos dice, si vos tenés que calcular la integral de un campo sobre una curva cerrada, es lo mismo que Mm. hacer la integral, ¿sí? Lo mismo que hacer la integral del área encerrada por la curva de qx menos pi. ¿Sí? Donde qx es la coordenada segunda del campo y p la coordenada primera. Entonces, uno puede usar eso para ayudarse con las cuentas. Claro. Dijimos, si uno quiere parametrizar la curva y reemplazar en la función y hacer la integral de curva, puede ser que le quede una expresión fea. Y perdóname, si no me doy cuenta de eso y me mando a hacer toda la cuenta, ¿también me tiene que dar cero la integral? Sí, te tiene que dar 0. Ah, está bien, Sí. perfecto, Lo está que bien. pasa, lo que pasa es que si vos te mandás a hacer la cuenta, lo que te va a pasar es que vas a empezar a encontrar un montón de expresiones que son incómodas para Claro, manipular, sí, para sí, sí. integrar y eso. Pero te debería Claro, dar claro, 0 igual. está bien, Te debería dar 0 igual. perfecto, gracias. Por esto, ¿no? Entonces, fíjense que un ejercicio que parece difícil, si uno usa el teorema de Green, que se puede aplicar, lo termina resolviendo con una cuenta. ¿Sí? Bien. Vamos con el ejercicio. Bueno, hay un poco de todo. Vamos con el ejercicio 15. ¿Sí? Es un poco largo, pero vamos a hacerlo completo así. Porque en sí lo que dice es verificar el teorema. Entonces uno lo que tiene que hacer es las dos cosas, calcular las integrales de línea por un lado y calcular la integral doble de la región por el otro y ver que los resultados son iguales. Bien. Profe, ¿Sí? me hago una pregunta. ¿Sí? Entendí lo que se hizo. La única digamos, cuestión que me surge es, más que nada por el tema del examen. A la Sí, hora de justificar con palabras. sí. ¿Qué se pone?